agradecimiento por hacer parte de este momento. Bienvenido. Beatriz, muchísimas gracias. Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Gracias en serio por acompañarnos, por elegir este espacio como su noche para estar aquí escuchando de nadaísmo. Felicitamos nuevamente al maestro J. Mario y damos continuidad a nuestra programación con el conversatorio que reúne a destacadas autoridades académicas en un diálogo que no solo nos permitirá reflexionar sobre el valor y crítica del nadaísmo en nuestra historia cultural, sino también exaltar el papel que ha tenido Envigado como territorio fundamental en su origen y desarrollo. Bienvenidos entonces a este espacio de diálogo y homenaje. La rebelión de la nada, historias del nadaísmo en Colombia, es una obra que recoge voces, miradas y reflexiones sobre un movimiento que marcó profundamente la historia cultural del país y que lo sigue haciendo. A través de crónicas, ensayos y testimonios, este libro nos invita a revisitar el nadaísmo, no solo desde la memoria, sino también desde la crítica, el análisis y su vigencia en el presente. Surge además de un ejercicio colectivo de pensamiento y conversación que hoy se proyecta en este espacio de diálogo con algunos de sus protagonistas y estudiosos. Un espacio para explorar, cuestionar y profundizar en los alcances, las tensiones y el legado del nadaísmo en Colombia. Entonces invitamos, como ya está acá, el maestro J. Mario Arbeláez, poeta y figura fundamental del movimiento nadaísta y, como él mismo lo dijo, uno de los últimos primeros 13. Invitamos a Reinaldo Espitaleta, que se sume entonces aquí al escenario, periodista y escritor de amplia trayectoria en el ámbito cultural. Y en la moderación estará acompañándonos entonces Emilio Restrepo, editor de esta obra, y como ya lo dijimos también, ha liderado este ejercicio editorial. Un aplauso para ellos, por favor, y que comience la conversación. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Estoy muy emocionado de estar aquí en este lanzamiento que para mí se sale de todo lo que me ha tocado en el mundo literario de los lanzamientos de libros. Uno cuando está metido en este ambiente literario va una vez por semana, una vez cada 15 días, donde los amigos, donde los escritores a lanzar libros y se vuelve como parte del paisaje. Pero esta se me salió del paisaje. Este es un libro, para mí, un libro soñado. Esta es la materialización de una vieja utopía que sin quererlo, que sabiendo que estaba en alguna parte de mis deseos, me encontré o nos encontramos hace alrededor de 2 años. Y les voy a contar muy rápidamente para no quitarle pues la palabra a los escritores. Esto empezó como una pelea en redes sociales. En redes sociales, nuestro editor de la revista Cronopio, Juan Manuel, que es doctor en literatura, lanzó una pregunta. Hombre, vengo estudiando el nadaísmo, lo vengo leyendo y estoy sorprendido porque veo grandes contrastes cualitativos. Hay cosas muy buenas, hay cosas que no son tan buenas, pero quiero poner de contexto, quiero preguntar en qué quedó el nadaísmo después de tantos años. Eso fue hace 2 años. Entonces inmediatamente otro buen amigo mío le contestó, pero creo que enfocó mal las cosas porque se metió por lo ideológico. Entonces dijo, no, lo que pasa es que su pensamiento obtuso de derecha, maldito uribista, y eso se volvió un problema ideológico. Porque entonces decía que porque había planteado una duda sobre la calidad del nadaísmo, de entrada era un cavernícola, de entrada era una persona que estaba desactualizada y básicamente lo condenó en un acto de superioridad moral pues inaceptable. Y se empezaron a tirar duros. Eso se volvió una tiradera de redes entre un par de intelectuales, escritores y posgraduados, gente muy interesante, pero que yo creo que equivocaron el debate. Entonces, como buen metido, que soy amigo de los dos y que trato de conciliar casi todas las peleas entre los buenos amigos, les dije, ¿por qué no hacemos nosotros, a punta de morirnos de viejo casi de tentones, ¿por qué no hacemos lo que tenemos que hacer? Usted tiene una revista muy leída, que es Cronopio. ¿Por qué no hace una convocatoria donde la gente que ha leído nadaísmo, que cree en el nadaísmo o que descree el nadaísmo,
que viene de la academia, que viene de la lectura, que viene de la filosofía o que viene del simple oficio lector, ¿por qué no nos cuenta cada uno de ustedes en qué va el nadaísmo en el siglo XXI? Y esa fue la pregunta que se planteó. Mandamos unas invitaciones, conectamos unos amigos y la primera gran sorpresa fue la aceptación del proyecto. Nos mandaron alrededor de 40 artículos, pues, sesudos, artículos que iban entre las 5 y las 40 páginas, pensados, organizados, con bibliografía, con argumentos, muy cerebrales y que obedecían a un ejercicio pensante. Eso fue muy emocionante y nos metimos en un problema, porque entonces ya habíamos hecho la convocatoria para el número 104 de la revista y eso no es tan simple como lo estoy planteando. Eso implica unas madrugadas a las 5 de la mañana, robarle tiempo al trabajo, es un ejercicio intelectual y de corrección y de edición muy serio, donde durante mucho tiempo hicimos la curaduría del libro y empezamos a escoger los artículos y empezamos a encontrar joyas. Me tienen que creer, empezamos a encontrar cosas que realmente valían la pena, que eran procesos de pensamiento de intelectuales locales y también internacionales que durante mucho tiempo habían pensado en el proceso. Y fue sorprendente los artículos que encontramos, tuvimos que filtrar algunos, o porque se repetían, o porque no eran lo suficientemente rigurosos, o porque no tenían pues la calidad que necesitábamos para este proyecto. Entonces salió en la revista 104 de Cronopio y la aceptación fue hermosa. Les cuento un chisme, una antología que hicimos ahí, antología arbitraria del nadaísmo, porque obedecía al gusto personal del antologista. Eso en menos de un mes tenía 2.000 visitas. Entonces dijimos, aquí hay algo. Y el azar nuevamente nos llevó a encontrarnos de frente con la editora. Y me dijo, bueno, ya hicimos la novela que le íbamos a publicar, ¿qué más hay por ahí? Y le dije, no, mucho que hacer, si quiere le cuento. Entonces le conté lo que les acabo de contar y me dijo, me parece muy interesante, en lo particular me interesa el nadaísmo, muéstreme qué tiene. Y eso fue ya otra cosa. La editora vio lo que tenía en la mano, la editora vio todo ese material y dijo, no, esto es un proyecto muy serio, esto en una página de internet se pierde, esto necesita una edición profesional, seria, rigurosa y ambiciosa. Entonces, ¿qué hizo? Llamó y convocó a sus amigos editores de las otras universidades, quien de inmediato apoyaron el proyecto porque vieron lo que había detrás de esta convocatoria. Y después se nos aparecen los nadaístas, se nos aparecen los sobrevivientes. Entonces lo primero que hicimos fue contactar en Estados Unidos a Armando Romero, uno de la segunda camada, digámoslo, del nadaísmo. No es fundacional como J. Mario, pero fue un hombre muy activo, muy formado, doctor en literatura, trabaja en Estados Unidos hace muchísimos años, de una gran trayectoria y sigue publicando libros, se agacha y le caen 2 libros. Entonces lo involucramos en el proyecto, se ofreció de manera voluntaria a hacer el prólogo que resultó a la altura de lo que esperábamos de él y le hicimos una entrevista a profundidad a los editores, Juan Andrés y Juan Manuel, que es una de las joyas de la edición, la entrevista que se le hace a profundidad al escritor y con toda la autoridad del mundo. El profesor Armando Romero contactó al maestro J. Mario, quien de inmediato también entendió lo que se estaba cosiendo. Y ustedes vieron la palabra que utilizó ahorita para definirlo. Esto se volvió la Biblia del nadaísmo. Entonces, que uno de los profetas diga que es la Biblia, esa es la culminación de un sueño para un editor, porque esa es la convalidación, esa es la bendición que necesitábamos nosotros como editores para ver que no estábamos especulando, que no estábamos inventando nada, que estábamos haciendo un trabajo riguroso y serio y que valía la pena lo que estábamos haciendo. Ya cuando lo leyó, ya tuvimos la oportunidad de lanzarlo en Bogotá, eso fue un éxito. El maestro ha mostrado su entusiasmo, mírenlo, ustedes lo acaban de escuchar, y ha demostrado que realmente está casado con el proyecto, cosa que nos emociona y nos gratifica mucho. Y ya en lo personal es un sueño, porque uno de los primeros libros que yo conseguí como lector fue un libro de Gonzalo Arango que llamaba Obra Negra, recopilado por J, y yo lo conseguí en 1975, que ahí lo robé a un tío, porque en esa época uno se lo roba a los tíos los libros.
Y ese libro me sorprendió porque me cambió mi oficio lector, y usted fue el recopilador y me mostró un mundo que no conocía, que era el mundo del nadaísmo, y a partir de ahí llegaron los otros que fuimos conociendo. Y lo que él dijo ahorita, nosotros fotocopiábamos, incluso en esa época llamaba mimeógrafo, ¿cómo era que llamaba eso? El mimeógrafo, los bachilleres del colegio mío teníamos el poema de J. Mario, que lo invito a que lo lean, que es en medio de su jovialidad, es una profunda y demoledora crítica al sistema educativo, a la juventud, al goce de esos años, que es Santa Librada College, que es un poema clásico. Y los invito a que lo lean. Entonces hoy tengo la fortuna de estar con uno de los que yo no pensé nunca que me iba a sentar con él en una mesa, y ya llevo 2 veces. Entonces, muchachos, esto es una alegría muy profunda estar aquí con ustedes, estar con un testigo que nos ha acompañado literariamente durante 40 años a los lectores antioqueños, Reinaldo Spitaleta, y con el maestro J. Mario. Maestro J. Mario, una gratitud total, una bienvenida, ya pues está lo suficientemente bienvenido y homenajeado. ¿Qué tenemos de nadaísmo hoy, 68 años después? Usted que ha visto crecer, lo ha visto morir 20 veces, creo que usted también lo han matado como 10 veces. Cuéntenos qué tenemos de nadaísmo hoy, siglo XXI, 68 años después. Ante todo tenemos un libro maravilloso que nos consagra, que nos hace justicia y que 25 talentosos escritores se han tomado el trabajo de analizar el nadaísmo y de darnos a entender y a conocer incluso a los mismos nadaístas, pues a mí que soy de la primera cochada y a los que siguen, qué fue en realidad el nadaísmo, cosa que nosotros no sabíamos. Una vez nos mandaron de una enciclopedia francesa que mandáramos una definición del nadaísmo y una fotico de alguno de sus integrantes. Estuvimos diciendo a ver qué hacemos, cómo definimos el nadaísmo, y tomamos la determinación de que no podíamos definirlo, porque primero que todo, si lo hacíamos de una definición racional, pues estábamos en contra del nadaísmo, que era irracional. Y además, pues daríamos pie para que hicieran una contrarréplica y nos destruyeran. Entonces mandamos a la noticia de que al Larousse, de que el nadaísmo era la única palabra del idioma castellano que no tenía definición, ¿no? Entonces ellos como que no les gustó mucho ese término, y que mandáramos entonces otras formas, y les mandamos una muy buena, que el nadaísmo tiene 100 definiciones, todas falsas. Bueno, entonces el nadaísmo, para no seguir en la cuestión cartesiana, toda racional y lógica, nos metimos por el Tao, en las doctrinas orientales y tal. Y Elmo Valencia encontró el Tao, me contaminó a mí, yo le propuse a Gonzalo que quisiéramos una especie de nadaísmo zen, seguir con el Tao. Y Gonzalo dijo, no, qué cuento de ni zen ni Tao, ¿no? Entonces, bueno, me tocó salir del zen, del Tao, y me metí al jet zen, ¿no? Porque entonces, ¿qué más hacía? Pues me puse a conseguir burguesas y a meterme en los cócteles y todo eso, mientras otros nadaístas, como Reinaldo Spitaleta, consideran que el nadaísmo verdadero era el de estar llevado, y desde luego que exalta la figura de Darío Lemos, que fue desde luego uno de los poetas mayores y magníficos del movimiento. Él sostiene que es el mejor, pero en todo caso yo no había hecho voto ni de pobreza ni de castidad en el nadaísmo, de modo que pude salir adelante. Por otra parte, todos se reunían en los bares desde las 4 de la tarde a beber y a leer y a compartir los escritos que habían hecho el día anterior, mientras yo me metí en la publicidad, porque como no me pagaban ni un peso por los poemas que publicaba en los periódicos, y me hicieron una entrevista en El Tiempo y me dijeron, porque yo había visto una noticia
que con extracto de tetrahidrocannabinol en Estados Unidos estaban curando el cáncer. Entonces me preguntaron por la marihuana, ¿no? ¿Cómo concebía la marihuana? Y le dije, pues el cigarrillo produce cáncer y la marihuana lo cura. Ante eso, pues los publicistas me mandaron llamar, vengan, tráiganse ese poeta nadaísta para que nos haga aquí los eslogans de nuestros productos. Llegué a Propaganda Sancho, me dijeron, a ver, vamos a hacer un examen rapidito. Hay un producto que se llama el esferográfico kilométrico, el kilométrico. Entonces, ¿qué le hacemos al kilométrico? Y le digo, ¿cuáles son las características que tiene? Que dura mucho tiempo, dura muchísimo y no deja manchitas cuando se comienza a escribir un eslogan para ese producto. Se me ocurrió rápidamente. Con un solo bolígrafo kilométrico, Cervantes hubiera podido escribir todo el Quijote sin una mancha. No, ahí mismo dijeron, adelante, tome posesión. Y desde entonces, pues, lo que no ganaba ni un peso con un verso, con el mismo esfuerzo hacía un eslogan y me ganaba 1 millón. ¿Qué me servía para, apenas salía, ir a donde los amigos que llevaban bebiendo todo el día a pagar la cuenta? De modo que no fue traición al nadaísmo. Maestro Spitaleta, usted ha sido un testigo de excepción como lector, como escritor, como maestro de muchas generaciones de comunicadores y de escritores. ¿Cuál es su mirada desde los 70, desde los 60, 70, sobre el nadaísmo y cómo lo ve hoy? ¿Cuál es su aproximación? No, ya no lo veo, bueno. Antes de referirme a esa pregunta de Emilio, pues a mí me gustaría como hablar de por qué surge el nadaísmo o el profeta nadaísta en una ciudad absolutamente clerical, religiosa, una sociedad como la nuestra, la antioqueña, tan dogmática, tan ortodoxa. Entonces eso es muy interesante, porque es que la década de los 50, Medellín es una ciudad que venía de ser la gran ciudad de las industrias, la ciudad bonita, la ciudad de las muchachas hermosas, la ciudad de los almanaques, la ciudad de los álbumes, la ciudad que se fotografiaba, la ciudad que mandaba, que tenía reporteros extranjeros aquí que venían de la revista Life a ver qué era el milagro de Medellín. Pero esa misma década de los 50 es una década tan interesante en Medellín. Aquí la gente creía que éramos los más berracos en planeación urbana, y resulta que en el año 48, con el Bogotazo y el magnicidio de Gaitán, pues Medellín y otras, y Cali, Bogotá y otras ciudades de Colombia van a tener digamos, una oleada tremenda de gente, de sobrevivientes que vienen del campo a la ciudad, y Medellín va a ser eso. Entonces, a ver, los 50 así rápidamente, pues para no hacer un discurso sobre los 50, pero tiene que ver con la pregunta de si por qué en Medellín surge un muchacho, el profeta Gonzalo Arango. Los años 50 Medellín es la ciudad no ya tan bella, es la ciudad más fea en el sentido de que es la ciudad que se va tugurizando. Eso es una maravilla, ¿cierto? La maravilla que donde estaba la gran estación, pues Medellín, la estación central del ferrocarril, se va haciendo el cordón de tugurios, un cordón de tugurios que va siguiendo la línea de nuestro río, que Carrasquilla decía que es un río que nadie le cantaba, que no tenía poetas, que no tenía, pues, como el Rino, como el Danubio, como no sé qué, no tenía nadie que le diera una cosita al oído, siquiera ese río, pues, que se volvió una cloaca. Y todo eso se va llenando hasta que va subiendo los tugurios. Entonces, a ver, llega el golpe de Estado, pues, al movimiento de Laureano Gómez, y llega Rojas Pinilla, y ahí me quiero detener un poquito, porque es que Gonzalo Arango era un Rojas Pinillista, ¿cierto? Era un dictador de opereta, me parecía a mí Rojas Pinilla, en serio, pues, un populista, en fin, pero que tenía mucha acogida de todas maneras. Una de esas acogidas es Gonzalo Arango. Entonces, una ciudad que está llena de arzobispos que prohíben hasta la Medellín, y son, por ejemplo, unos muchachos que se dedican a una mezcla musical
que Medellín es un laboratorio, un gran laboratorio cultural. Entonces aquí los muchachos de los 60s y los que les gustaba la música cogen el rock and roll, a Elvis Presley, un poco y en el 57, 58, mire que es cuando sale Gonzalo y todo, Gustavo Quintero y un poco de grupos con guitarras eléctricas, adaptando el rock and roll, ahí está también, ¿no? Es que eso, mira todo el laboratorio que es Medellín, o sea que no es gratis que surja una figura como Gonzalo Arango y que todos la tengan que seguir, porque los muchachos de los 60 aquí en Medellín tenían otra serie de opciones mentales, de opciones artísticas, de opciones que tenían que ver también con el mundo de la libertad, el protagonismo de los jóvenes a través de una cosa que se llama la intervención de los estados. Y después, posteriormente para Cali, donde lo acogió Hernán Nichols, un publicista que también le decían el profeta, y le dejaba dormir en su pequeña agencia de publicidad de 7 de la noche a 7 de la mañana, es decir, mientras no estaban sus empleados, y él vivía allí, estuvo como 6 meses, y decía, pero ¿cómo hago para volver a Medellín? Todo paisa que sale de Medellín tiene que volver con plata, con un carrazo, con una viejota, y no tenía nada, y compró un librito que llamaba Nihilismo, que ese era nihilismo, y se puso a leerlo, no, pues nada, no, ya tengo la vaina, voy a inventarme el nadaísmo, el movimiento más negativo en la historia del pensamiento. Ahí estaba en Cali en ese momento. Estaba en Cali, sí. Por eso. Ya los había reclutado a ustedes, ya los había invitado. No, apenas estaba escribiendo el manifiesto. Pero el manifiesto no lo podía lanzar en Cali porque Cali es una ciudad pagana y transgresora y no le importa nada lo que esté en contra del establecimiento, nada, no hacían sino bailar. Entonces dijo, no, pues tengo que irme a Medellín y allí sí lo lanzo, porque una cosa contra el establecimiento, contra la academia, contra la iglesia, contra la empresa, contra el trabajo. Entonces dije, no, apenas llegó, pues reclutó un poco de muchachos, Darío Lemos, Amílcar Osorio, Cachifo, Barquillo y otros tantos. Y son los antioqueños del movimiento. Y Eduardo también estaba allá. Eduardo Escobar y Alberto Escobar. Muy joven, sí, Eduardo. No, entonces eso fue una belleza. Y salió en primera página del Tiempo, o una página entera en el interior del Tiempo, Movimiento de Intelectuales Negativos surge en Medellín. Yo leí eso en Cali y dije, uy, qué maravilla. Los jóvenes usan blue jeans, camisas rojas, se dejan crecer el pelo, toman té en el Astor, y las mujeres tienen minifalda, medias negras, como Juliette Greco, la cantante parisiense, y entran en los bares de hombres, donde solo entraban las meseras. Entonces eso creaba un escándalo y se paseaban por Junín, pues en patota. Entonces fue el escándalo nacional maravilloso. Y cuando llega a Cali, entonces recluta a varios, entre ellos Jaime Jaramillo Escobar y Alfredo Sánchez, dos de sus condiscípulos en el Juan de Dios Uribe, ¿no? Se llama el Colegio de Andes, y con ellos tres, y Elmo Valencia llegó posteriormente, y otros dos, Alfredo Sánchez, X504, que como se tildó después Jaime Jaramillo Escobar, de quien dicen que es el mejor poeta del nadaísmo también. Y hay que aclarar que el nadaísmo, la poesía nadaísta es un solo poeta con 13 pares de piernas, ¿no? Porque era una sola, en diferentes estilos, pero una manera de romper con lo anterior, ya no con la influencia española que traía la poesía colombiana, sino metiéndonos a profundidad en los poetas malditos, ¿no? Principalmente en Rimbaud, Lautréamont, Baudelaire. Entonces, pues de ahí arranca toda nuestra insurgencia. Y hemos visto, había un amigo de Gonzalo que ahora entiendo por qué no está aquí, que está uno de los invitados
Darío Ruiz Gómez. Está muy, muy enfermo, dicen, ¿no? Y además uno ya de 90 años es difícil venir. Darío, claro. sí, Darío, Sí. pero Darío no hizo parte del movimiento No, nunca, no. ¿cierto? Él se había ido para España en esa época y A el estudiar primer libro de periodismo él en es España, del sí. 62. Gonzalo, sí. Gonzalo le tenía pues correspondencia con él y lo invitó a ser parte del nadaísmo. Pero él, como decía que como había sido Rojas pinellista, no le parecía interesante, adecuado hacer parte de ese movimiento. Pero decía que ese movimiento no duraría unos 3 o 4 años, esa cosa de unos muchachos ahí incultos, porque en realidad nos tiraban que éramos muy incultos, porque pues en realidad éramos menores de edad, de clase media baja y de provincias. De modo que, imagínate, eso era una ruptura contra el centralismo bogotano. Posteriormente, ya en el 70, cuando fuimos a hacer la revista Nadaísmo 70 y nos fuimos para Bogotá casi todos. Pero mira, la belleza es que el nadaísmo duró más que la tela de los hilos perfectos y va a durar tanto como la eterna primavera. Es muy llamativo porque alguien más nos que- preguntaba en la revista que por qué hablar de nadaísmo 70 años después. Sin embargo, uno ve que hay una cosa que va y viene a través del tiempo en la literatura colombiana. Son dos personajes, García Márquez y los nadaístas. Les decretan el olvido cada cierto tiempo, les decretan la muerte, les decretan el anacronismo. Y aquí estamos, haciéndole homenajes, riéndonos, reescribiendo sobre ellos y viendo que tienen verdadero valor. Lo mismo Gao. Hay otros escritores que no hemos vuelto a leer, Germán Espinosa, cada vez hablamos menos de él con esa importancia que Muy tiene. académico, ¿no? En las academias académico. nomás sí hay tesis de Álvaro grados. Mutis, Óscar Collazos, gente que fue muy importante y uno no vuelve a hablar de ellos. Sin embargo, siempre estamos, cada cierto tiempo, volvemos a recuperar la memoria de Gao, lo volvemos a leer, sale un nuevo libro sobre él y cada cierto tiempo estamos hablando, estudiando, dando conferencias, mostrándole a los muchachos y a las nuevas generaciones sobre el nadaísmo. Entonces el nadaísmo tiene una vigencia que es real, no, ya en realidad ya no hay que demostrarlo, ahí está. Y ahora con este libro van a ver. No, es de Porque verdad. imagínate, llega la nueva juventud y se mete en esto, ya no únicamente leyendo los refritos, los escritos nadaístas experimentales de la época, sino el análisis riguroso de analistas que saben pues cómo se interpreta un movimiento. Muchas de estas cosas que yo leí no tenía la menor idea que respondían a lo que habíamos escrito, porque es un análisis riguroso, técnico, psicológico incluso. Entonces, creo que es una maravilla para el público nuevo meterse en este libro y descubrir lo que hizo una generación por tantos años. Es que un movimiento de vanguardia, ¿cómo va a durar 70 años? Eso no se ha visto. Tal vez el surrealismo es el único movimiento que ha perdurado, porque el futurismo, todas desaparecieron. Entonces, de verdad que esa previsión que hizo Gonzalo Arango, que para nosotros, para mí, era como un iniciado, ¿no? Como un enviado, como dicen de esos personajes que tienen como una santa misión. Y Gonzalo Arango, como tú decías ahora, él en realidad, todo lo que se fue contra la iglesia, era contra la iglesia, pero no contra Cristo. En el fondo era un cristiano y lo que hizo fue volver a ser como la aventura de Jesucristo con sus 12 poetas nadaístas, cristianos, perdón. Entonces, hizo eso. Yo posteriormente hice el prólogo. Participar, quieren hacerle pregunta, aprovechemos al maestro. Dale, Juan. Hola maestro, ¿qué más? Estaban hablando de que los nadaístas eran gente muy culta, aunque no es el concepto de cultura. Alberto Escobar era el papá de un compañero de un hermano mío y un día se fueron por la casa de Alberto, que trabajaba con prótesis ortopédicas en Orto, era el dueño de Orto. Y el hombre siempre se mantenía ebrio, se mantenía borracho todo el día. Y entonces les dijo, vea,
Muchachos, yo me sé todas las palabras que tiene el diccionario Larousse. Abran y me corten si son capaces. Estuvieron toda la tarde preguntándole las cosas más raras y siempre daba con el significado correcto. Entonces, era un tipo muy curioso. Esa, así pues, como una anécdota que yo tengo para contarles. Lo otro, te quería preguntar, Jota, ¿cuál fue la relación de los nadaístas con los poetas de la generación de mito, con Jorge Gaitán Durán y con Eduardo Cotelamos? Tanto Gaitán como Cote personalmente fueron bastante amigos míos cuando iban a Cali o nosotros ya posteriormente en Bogotá, pero ellos tenían el Excelsior, que era un bar distinto del Automático, donde iba León de Grave y otro combo. Y nosotros íbamos y nos pegábamos en uno y otro. Pero el afecto que tenía Gaitán Durán con Gonzalo era que él pensaba que los nadaístas eran lo que había generado la revista Mito, y que en determinado momento, si él se retiraba le iba a ceder la dirección de Mito a Gonzalo. Eso es una cosa que le dijo Mutis a Armando Romero, le contó eso. Y la prueba de ello es que el último número de Mito lo dedicó Gaitán Durán a los nadaístas. Y entonces es una relación bien bonita, porque muchos intelectuales que repudiaban el nadaísmo decían eso no tiene ni comparación con esa gran generación que es la de la revista Mito, pero sí teníamos una entronización. Esa fue como no éramos contemporáneos, ellos eran mayores. bastante. Pero esa fue la bendición, esa fue la bienvenida al mundo literario, cuando alguien que estaba incorporado en el establecimiento, que era la revista Mito, claro, donde estaba Jorge Gaitán Durán y todo eso, le sacó un número dedicado a los nadaístas. Entonces les dio una bendición pública para decir, vea, esos muchachos que ponen tanto problema, que asustan viejitas, que hacen tanto escándalo, tienen valor literario, y para demostrarlo, vean el número de la revista Mito. Lo que pasa es que Jorge se murió inmediatamente después, ¿cierto? Jorge Gaitán, y entonces ya no había quien sostuviera la revista. Entonces eso pasó a la historia. Pasó a la historia porque ya es la primera demostración bibliográfica que les da patente literaria en el establecimiento. Claro, y no le heredamos la revista, pero por lo menos yo le heredé a Felisa. ¿Alguien tiene preguntas? Sí, mi nombre es J. Enrique Ríos, aprendiz. Usted me puso en el libro una frase que me desbarató. Este libro es la resurrección. El nadaísmo murió y está vivo. No, digo, este libro es la resurrección de un movimiento inmortal. Exactamente. Entonces es un jueguito de mamagallismo. Exactamente, pero entonces la pregunta mía es, ¿hay forma de revivir el nadaísmo? Es decir, de que otra vez aparezcan otros 13 o 13.000 o 1.300.000 nadaístas, como para que no se pierda esto. Yo soy estudiante de historia también. Sí, entonces, bueno, como para mantener esa cosa tan linda que existió. Armando Romero tiene una frase muy chévere que es: el nadaísmo podrá morir, pero sus gusanos son inmortales. Y de allí quiere decir que así como ya murieron los fundadores y todas esas cosas y siguen generaciones posteriores, mucho joven no sabe lo que es el nadaísmo, porque pues como quitaron la historia, la clase de historia de los colegios, y nadie sabe ni quién es Gonzalo Arango ni quién es Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? De la juventud. Pero de todas maneras en las redes sociales hay una cantidad de muchachos estudiosos del nadaísmo y hay movimientos nuevos, incluso hay un movimiento que se llama el todoísmo en Bucaramanga, que lo hicieron para continuar con el nadaísmo. Y aquí en Antioquia es neonadaísmo aquí también. Está Víctor Aquí Bustamante, que no vino hoy, neonadaísmo. que es el profeta del neonadaísmo, Víctor, sí. Que es un nadaísmo revisionado, ¿no?
Pero sigue rindiendo homenaje a los fundacionales. Pero ¿sabe por qué? Hay un hijo de Rosa Girasol o Rosemary Smith, que era como la amante de Gonzalo en los primeros 10 años del nadaísmo. Tenía un hijo que fue Michael, pero Norman fue el director de los Yetis. Entonces él comandó toda la parte, digamos, nadaísta de la música. Y otro hijo que es Michael, que vive en Estados Unidos, y él heredó todos los paquetes de textos y grabaciones, sobre todo grabaciones. Gonzalo le regalaba las grabaciones de las conferencias que daba en los diferentes pueblos, y con base en esas grabaciones él hace ahora videos, pone la voz de Gonzalo, como ahora se puede arreglar los sonidos y toda esa cosa, y le ponía también entonces gráficas pues para hacer un video de voz y de imágenes. Y eso se ponen cada 18 de enero, el cumpleaños de Gonzalo, en diferentes pueblos de Colombia y en diferentes ciudades del mundo. Se presenta el video en bares, llega la gente allí, bebe, y después los jóvenes nadaístas del pueblo o del lugar hacen su recital. Y eso lo viene haciendo desde hace 12 años. Y aquí en Santa Elena ya llevan como 8 años haciendo cada año la Internacional Nadaísta, que se llama. Nos queda espacio para una pregunta, muchachos. Da para más. Buenas noches, mi nombre es Susana, vengo de la tierra de Darío Lemos. Entonces me gustaría saber qué es cierto hay en la historia que conocimos, reconociendo además de que se nos enseñó muy poco sobre él, de que Sinfonía para una máquina de escribir nace de los poemas que sus amigos le encontraban en los bolsillos cuando estando muy borracho o lo encontraban en la calle y querían ayudarle. Y también pues como a modo de pregunta, que si bien fuera perfecta para hacérsela al poeta maldito, el que utilizó la máquina de escribir como símbolo de rebelión, ¿cómo podría hacer uno lo mismo en esta época digital donde todos estamos pues pegados a dispositivos electrónicos? Y pues en mi caso, como mamá que intenta reivindicar ese tipo de movimientos en un municipio tan católico y tan conservador como lo es Jericó, ¿qué sentido tiene hoy seguir siendo nadaísta, rebeldes con poesía y sobrevivientes resignados dentro del mismo sistema que nos ha consumido y que el nadaísmo buscaba atacar? Bueno, te cuento que quien rescató los poemas de Darío, que a él prácticamente los mandaba con ellos en una carpetica aquí bajo el sobaco, y se le iban con el sudor, se le iban diluyendo y todo. Pero los guardaba la mayor parte en la cuna de Boris, ¿no? De Boris, su hijo, que es el personaje principal a quien le dedica la mayor parte de sus poemas, y los fui rescatando y organizando, y las cartas que me escribía a Cali las fui transformando también en poemas. Y con base en eso, cuando mi novia fue directora de Colcultura, le llevé el libro de Sinfonías para máquina de escribir, e hicieron esa primera edición. De esa primera edición, posteriormente en Argentina y ahora en Venezuela han hecho unas ediciones pero preciosas. La una se llama Sinfonías para máquina de escribir también, pero la otra le cambiaron el nombre y le pusieron el nombre de uno de sus secciones, que es El Valle de la Permanencia. De modo que Darío Lemos internacionalmente también tiene una gran fama, más amplia que incluso que Jaime Jaramillo Escobar, que Eduardo Escobar y que J. Mario. Entonces ha tenido una gran trascendencia. En ese sentido te doy la razón. Bueno, no, la gangrena de Darío, es que mira que… El poeta Rimbaud, ¿no? Y lo imitaba y lo imitaba, y Rimbaud terminó pues con una gangrena, y Darío utilizaba un epígrafe de Michaud que decía: un día de estos
mis ojos amanecerán llenos de pus. ¿No? Y él se sentía feliz de haber encontrado ese tipo de citas. Y lo peor es que terminó también Darío con gangrena. Y yo le dije una vez que lo vi con la gangrena en un apartamentico de Eduardo Escobar, donde lo trataba cachifo con unas inyecciones contra ese mal. Y le dije, Darío, con esa patica fue que usted pisó la hostia, ¿verdad? Y me dijo, sí, hermano, pero debe ser mucha coincidencia porque las hostias no pueden ser tan infecciosas. Sí, maestro, soy Juan Andrés Alzate, uno de los editores del libro. Ahorita que mencionaban a María de las Estrellas, caí en cuenta que en este libro se hace mención a algunas mujeres vinculadas al nadaísmo, ¿no? como Fanny Buitrago, como Patricia Areiza. Entonces yo me pregunto, ¿qué papel tuvo la mujer en el nadaísmo, más allá de ser pues, simples musas de inspiración? Sí, a nosotros nos preguntaban, ¿y dónde están las mujeres en el nadaísmo? Y decíamos, no, pues se fueron para la guerrilla, ¿no? Pero era pues mamando gallo, porque Patricia Areiza, por ejemplo, es una mujer que ha mantenido el Teatro La Candelaria, creo que están cumpliendo 50 años ahora. Fue la compañera de Santiago García y fue de las primeras nadaístas que vino de su pueblo a conquistar a Gonzalo Arango, entregarle sus primicias y se quedó en Medellín durante mucho tiempo. Y ella con Dina Merlini, que era otra preciosa, que era la Brigitte Bardot de los pobres nadaístas, como le decían, con ella se fueron y Elenita Restrepo y su novia Erlinda fueron a Cali a llevarnos a Elmo Valencia y a mí, más otros 3 nadaístas, a Tumaco, donde habían comprado una isla, ¿no? Entonces, para irse fuera del establecimiento y establecerse allá, fueron hasta allá, pero yo tenía cita con Gonzalo Arango para presentar su obra Los Nadaístas en Bogotá, me fui para allá y estos se fueron hacia Tumaco. Elenita había comprado la isla a cambio de un diamante que le había regalado María Félix cuando ella era azafata, y había traído a María Félix, y María Félix había tenido una relación lésbica con ella, le dio ese diamante, con ese diamante compró la isla y se fueron los nadaístas a coger a la isla en una navecita y no la encontraron. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, dijo el tipo, el lanchero, es que esa es una isla que sufre de erosión marina. Entonces está 6 meses arriba y 6 meses abajo, entonces tuvieron que quedar ahí.